Perfecto. Aquí tienes el texto reescrito siguiendo tu pedido. Empieza con un hook en forma de ¿alguna vez te has? Que dure unos 15 segundos, con tono inspirador, profundo, suave pero firme para mujeres, y después desarrolla la introducción y la parte extendida, respetando la fuerza y la dirección del mensaje. ¿Alguna vez te has sorprendido dándolo todo por los demás y dejando para después lo que tú realmente necesitabas? ¿Alguna vez has sentido que tu valor dependía de que alguien más te lo reconociera? Si es así, quédate, porque esto no va de culpas, va de despertar. Hola, gracias por estar aquí, por regalarte este espacio, por quedarte a escucharte a través de mis palabras. Hoy vamos a hablar de algo que quizás debiste aprender hace años, pero que nadie te enseñó. O quizás sí lo escuchaste alguna vez, pero lo confundiste con debilidad, con rendición o con apatía. Hoy vamos a hablar de ti, de lo que eres, de lo que has sido, de lo que has soportado y de lo que ya no puedes seguir ignorando. Vamos a hablar de la autodisciplina estoica, no como un discurso vacío, ni como una frase bonita para compartir en redes. Vamos a hablar desde la adversidad, desde la esencia, desde esa parte tuya que te ha estado llamando y que tantas veces has silenciado. Esa voz que te recuerda que no puedes seguir viviendo, esperando la validación de otros, que no puedes seguir dándolo todo mientras tú te quedas vacía. Te lo pregunto directo. ¿Cuántas veces te dejaste al final? ¿Cuántas veces diste lo que no tenías? ¿Cuántas veces esperaste que alguien te hiciera sentir suficiente? Y no, no te juzgo. Te entiendo. Todos hemos buscado afuera lo que no sabíamos darnos por dentro. Pero llega un momento en que no se puede más. Un momento en el que entiendes que cuidarte, ponerte límites y respetar tu tiempo no es egoísmo, es dignidad. Ese momento es ahora. Y aquí, juntas, vamos a recordarte que no debes a nadie tu silencio, tu paz, ni tu energía. Porque cuando aprendes a sostenerte desde adentro, el mundo deja de tener poder sobre ti. Llega un punto donde la razón te dice, basta, donde el cuerpo se enferma. Por tanto, olvido propio, donde la tristeza te visita sin razón. Y te das cuenta que el abandono más fuerte fue el tuyo, y ahí empieza todo. Porque disciplinarte no es olvidarte, no es desaparecer para que el otro brille, no es callarte lo que sientes por miedo a perderlo. Disciplinarte no es adaptarte a cualquier precio, ni quedarte donde ya no hay lugar para ti. La indiferencia no debería doler todo el tiempo. Y tú, sí tú, mereces una tranquilidad que no te destruya. Y esa tranquilidad empieza por ti. Cuando te miras al espejo y no te insultas, cuando te tratas con rigor, cuando decides no perseguir a quien no te ve, cuando respetas tus límites, cuando eliges la paz antes que el drama. Eso también es disciplina y es de las más difíciles porque nadie te aplaude por eso. Pero es ahí donde se define tu valor, porque si tú no te respetas, ¿quién lo hará? Si tú no te priorizas, ¿quién lo hará? Si tú no te eliges, ¿quién te va a elegir de verdad? Y no se trata de volverte alguien frío, ni de dejar de sentir. Se trata de sentir distinto, de sentir desde la plenitud, de sentir desde la verdad y no desde la necesidad. Tú no necesitas que alguien te salve. Tú no necesitas que alguien te dé sentido. Tú no necesitas que alguien te complete. Tú ya eres todo eso que buscabas. En otros, solo te falta recordarlo y lo sé. Habrá días en que te cueste, días en que extrañes, días en que vuelvas a mirar atrás, y está bien. Esto no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de serte fiel, incluso cuando nadie te entienda, incluso cuando te sientas solo, incluso cuando ames a alguien y aún así decidas irte para no perderte a ti. Eso, eso es autodisciplina real. Porque controlarte no es solo ponerte una mascarilla, ni leer frases estoicas en redes, ni comprarte algo bonito. Controlarte es tomar decisiones difíciles. Es decir, no cuando te tiembla la voz, es alejarte de lo que sabes que no te hace bien, aunque todavía lo desees. Controlarte es mirar tus heridas y no esconderlas. Es aceptarlas y decirte, aún con esto merezco la tranquilidad. Y sí, vas a perder gente en el camino, pero también vas a recuperar algo más grande, tu entereza. No viniste al mundo a suplicar amor, ni a tolerar migajas,
ni a quedarte en relaciones que te apagan. Viniste a vivir, a crecer, a brillar, y quien esté contigo tendrá que estar a la altura de la serenidad que tú ya te estás dando. Y si no llega nadie, estás bien igual, porque aprendiste que la compañía más valiosa es la tuya. A veces el abandono no empieza con un grito, ni con una traición, ni con una ausencia. Empieza con algo más sutil. Con ese no pasa nada cuando sí pasa. Con ese yo aguanto cuando ya no puedes más. Con ese lo importante es que él o ella esté bien. Aunque tú te estés desmoronando por dentro, y así sin darte cuenta empiezas a irte de ti, poquito a poco te vas dejando en segundo plano. Te vas apagando. Empiezas a justificar todo. Su mal humor, su frialdad, su indiferencia, su falta de tiempo, su falta de afecto. Y tú sigues ahí esperando que cambie, esperando que un día vea todo lo que haces, esperando que vuelva a ser como antes. Y en esa espera te vas perdiendo. Te dejas de escuchar, te miras con desprecio, te hablas mal, te criticas por sentir demasiado, por pedir lo mínimo, por ser quien eres. Y te digo algo con la razón en la mano. Cuando una persona se deja sola tantas veces, el alma empieza a cerrarse. Se cierra para protegerse, se cierra para no sentir más. Se cierra porque ya no aguanta tanto rechazo, ni siquiera el propio. Y cuando el alma se cierra, empiezas a sobrevivir. En vez de vivir, te levantas sin ganas. Vas al trabajo como un robot. Estás en reuniones con la cabeza en otro lado. Ríes sin alegría, y en la noche cuando apagas la luz, todo el peso te cae encima. Te preguntas, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuándo te volviste esa versión tan opaca de ti? ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo fue que empezaste a conformarte con tan poco? Y la respuesta es dura, pero es real. Fue el día que elegiste a otro por encima de ti una y otra vez. Y no te culpo. Muchos lo hacen porque tenemos miedo. Miedo a estar solos. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que nadie más nos quiera. Pero te prometo algo. El precio de no amarte es más alto que cualquier soledad. Porque la soledad pasa. Pero el abandono propio deja marcas que tardan años en borrarse. Tú no viniste a esta vida para rogar amor, ni para perseguir a quien no quiere quedarse, ni para achicarte para encajar. Viniste a reconocerte, a expandirte, a ser tú. Y para eso necesitas reaprender algo fundamental. Estar solo no es el problema. El problema es estar contigo y no soportarte, no cuidarte, no escucharte, no amarte. Por eso el trabajo no es conseguir a alguien, es recuperarte a ti. Esa parte tuya que se cayó por miedo a molestar. Esa parte tuya que se conformó con lo que hubiera. Esa parte tuya que dejó de soñar en grande porque pensó que nadie la iba a acompañar. Esa parte merece volver y solo tú puedes traerla de vuelta. ¿Cómo? Con actos simples, pero poderosos. Dormir bien, comer sin culpa, decirte cosas precisas, dejar de compararte, alejarte de quienes te apagan, abrazarte cuando nadie lo hace, y sobre todo, hablarte con honor. Aunque no te sientas perfecto, aunque te hayas equivocado, aunque tengas miedo, porque el autodominio no es soberbia, es compasión, es paciencia, es cuidar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Y te lo repito con el alma, nadie va a darte la tranquilidad que tú no te das. Podrán admirarte, desearte, adorarte, pero si tú no te crees digno, vas a sabotearlo todo, vas a rechazarlo, vas a desconfiar, porque la calma que recibes siempre tiene el límite del respeto que crees merecer. Y eso, querida mujer, es lo que hoy estás sanando. Tu idea de lo que vales, tu forma de tratarte, tu forma de mirar tu historia y decir, sí, me equivoqué, pero sigo siendo alguien digno de respeto. Y si nadie lo ve, tú lo vas a ver. Y eso basta, y eso empieza todo. A veces creemos que el autodominio es un gran acto de valentía a un día especial en el que nos levantamos y de pronto entendemos todo, pero no es así. El autodominio no llega como un trueno, llega como una brisa suave, como algo que apenas se siente, pero que empieza a cambiarlo todo. Es ese momento en que eliges responderte con paciencia cuando antes te hablabas con rabia. Es ese instante en que ya no te esfuerzas a quedarte donde te duele. Aunque aún tengas ganas, es ese segundo en el que respiras profundo
Y en vez de enviar ese mensaje que sabes que no debes enviar, eliges soltar. Eso también es autocontrol. Autocontrolarte no es solo decirte, soy suficiente frente al espejo. Autocontrolarte es actuar como alguien que lo cree, aunque todavía te tiemble la voz. Es mirar esa foto con él o con ella y no ir corriendo a recordar cada detalle, sino quedarte en el presente, en tu presente, que no necesita compararse con lo que fue, porque la nostalgia a veces nos juega en contra, nos hace romantizar. Lo que en realidad nos rompió te hace creer que fue tu culpa, que si hubiera sido distinto, más paciente, más delgado, más fuerte, más callada, más alegre, más lo que sea, todo habría salido mejor. Pero no, no era tu culpa que alguien no supiera amarte. No era tu culpa que no se quedara, no era tu culpa que no te eligiera. Eso era su historia, su proceso, su confusión. Y tú no estás aquí para cargar con lo que otros no pudieron resolver. Tú estás aquí para sanar lo tuyo, para abrazarte tú, para dejar de convertir el apego en sacrificio. Y es duro porque nos enseñaron que amar es aguantar, que amar es entender siempre, que amar es quedarte aunque te duela, porque el amor todo lo puede. Pero el desapego no debería doler todo el tiempo, no debería confundirte, no debería hacerte sentir menos. La tranquilidad verdadera te sostiene, te eleva, te hace sentir más tú, no menos. Y si eso no está, si tienes que apagar tu esencia para encajar, si tienes que cambiar todo para que no te dejen, eso no es apego, eso es miedo. Y tú no naciste para vivir desde el miedo. Naciste para amar desde la plenitud, desde la certeza de que mereces algo bonito, algo claro, algo que no te haga sentir en competencia constante, algo que no te quite el sueño por angustia. Y ese algo empieza cuando tú te tratas así, cuando tú te hablas sin juicio, cuando te esperas, cuando no te abandonas por nadie, cuando decides sanar lo que otros rompieron sin tocar a nadie más. Eso es fuerza, eso es poder, eso es autodominio en su forma más pura, y nadie te lo puede dar porque nadie ha vivido lo que tú viviste, nadie ha sentido lo que tú callaste, nadie ha llorado lo que tú no supiste explicar. Solo tú sabes lo que costó estar de pie hoy. Solo tú sabes las veces que estuviste a punto de rendirte y no lo hiciste. Y por eso, aunque no siempre te lo digan, aunque nadie te lo reconozca, te lo digo yo. Gracias por quedarte contigo. Gracias por no soltarte. Gracias por hacerte cargo de lo que otros no supieron cuidar. Y si estás empezando este camino o si sientes que retrocedes, no te castigues. Todo lo que se hace con honor, aunque sea lento, aunque duela, aunque a veces no tenga resultados inmediatos, funciona tarde o temprano. Tu alma va a notar el cambio, y ese día te vas a mirar al espejo, y ya no vas a ver a alguien roto, vas a ver a alguien real, alguien humano, alguien que con todo y sus cicatrices siguió adelante. Cuando uno empieza a caminar hacia el autodominio, no lo hace desde la cima, lo hace desde abajo, desde el suelo mismo, desde ahí donde te sientes poco, donde piensas que nadie te va a querer si te ven tal cual eres, donde te escondes detrás de lo que das porque no sabes recibir. Y muchas veces llegas a ese punto sin darte cuenta porque normalizaste tanto el abandono propio, que ya no sabes cuándo fue que te dejaste de amar. Me acuerdo de una mujer estoica, vamos a llamarla Julia, tenía 42 años y vino a consulta porque su pareja de 9 años la había dejado de un día para otro. «Ya no siento nada», le dijo él, y se fue sin pelea, sin reclamos, sin drama. Solo se fue y Julia se quedó entera con la vida ordenada, pero vacía, con las cosas en su lugar. Pero el alma perdida durante las primeras sesiones no paraba de justificarse. Decía que había sido buena mujer, que nunca lo traicionó, que siempre trabajó, que cumplió con todo lo que había que cumplir, pero no entendía por qué se había ido. Y a medida que fuimos abriendo su historia, lo que apareció no fue falta de amor hacia él, sino falta de amor hacia sí misma. Porque Julia no sabía quién era sin su pareja. No tenía hobbies, no tenía amigos cercanos, no tenía identidad propia. Todo giraba en torno a él. Y eso, aunque no lo veamos al inicio, termina asfixiando, porque no se trata solo de darlo todo. Se trata de no dejar de ser una misma por amar. Y Julia se había dejado por completo, no por maldad, no por debilidad, sino por no haber aprendido nunca a validarse sola.
Durante años creyó que la compañía se ganaba siendo útil, resolviendo todo, estando siempre disponible, aguantando incluso cuando no podía más. Pero eso no es autocontrol, eso es miedo a no ser suficiente. Y el miedo nunca sostiene una relación verdadera. El miedo pide, el autodominio real ofrece sin perderse, sin desaparecer. El proceso de Julia fue lento, doloroso, con recaídas, con noches de silencio profundo, pero fue valiente. Empezó a hacer cosas por sí misma, cosas que antes pensaba que no podía hacer. Viajar sola, comer en un restaurante sin compañía, aprender algo nuevo sin la necesidad de compartirlo. Y ahí, en esa soledad bien vivida, empezó a encontrarse. Ya no esperaba que nadie le devolviera lo que dio. Ya no se culpaba por no haberlo visto venir. Ya no tenía miedo a estar sola, porque se tenía a sí misma, y por primera vez en su vida eso le bastaba. La última vez que la vi, me dijo algo que todavía me acompaña. No sabía que yo podía ser suficiente para mí. Siempre pensé que necesitaba a alguien para sentir que valgo, pero ahora entiendo que valgo simplemente porque existo. Y eso es autocontrol en su forma más profunda. No necesitar que alguien te vea para saber que estás viva. Y tú que estás escuchando esto ahora, quizá también te sientas como Julia. Alguna vez se sintió vacío, invisible, fuera de lugar. Y quiero decirte algo, con toda la honestidad del mundo, tú también puedes volver a ti. Tú también puedes aprender a respetarte. Tú también puedes soltar la idea de que necesitas ser perfecto para merecer algo bueno. Porque no es cierto. El autodominio no te exige ser alguien más. Te invita a ser tú sin culpa, sin miedo, sin prisa, solo tú. Y cuando llegas ahí, cuando te habitas completo, ya no hay nadie que pueda vaciarte otra vez. Una de las formas más silenciosas de destruir el autodominio es compararte todo el tiempo. Compararte con lo que ves, con lo que te muestran, con lo que crees que debería ser y no te das cuenta. Pero eso te va pagando porque siempre hay alguien que parece más feliz, más exitoso, más atractivo, más amado, más fuerte, más seguro. Siempre hay alguien que parece tener lo que tú sientes que te falta. Y digo, parece porque eso es lo que muchas veces es una apariencia, porque nadie publica su herida, su vacío, su insomnio, su ansiedad. Lo que ves no es toda la historia, pero igual te comparas, igual sientes que no alcanzas, igual te cuestionas tu valor. Y así es como el autodominio empieza a fracturarse cuando tú ya no te ves desde ti, sino desde lo que los demás proyectan cuando tu punto de partida deja de ser tu proceso y se convierte en la vida de otro. Y eso es injusto contigo porque tú no tienes que correr al ritmo de nadie. Tú tienes tu tiempo, tu historia, tus razones, tu propia manera de florecer. Lo que a otro le tomó 1 año, a ti te puede tomar 5, y eso no te hace menos, te hace humano. Porque el autodominio no es una carrera, es un camino. Un camino que se recorre con pasos firmes, a veces lentos, pero firmes. Y cada paso que das, aunque nadie lo vea, es crecimiento. Cuando te levantas y haces la cama con orden, cuando te pones ropa que te hace sentir cómodo, cuando eliges comer algo que te nutre, cuando dejas de seguir a personas que te hacen sentir insuficiente, cuando apagas el celular para tener paz, cuando decides no responder ese mensaje que sabes que no mereces, eso también es autocontrol. Y no es poco, es muchísimo, porque estás empezando a elegirte en vez de perseguir la validación de otros. Y eso cambia tu energía, cambia tu cuerpo, cambia tu mente. Ya no te hablas con odio, ya no te obligas a encajar, ya no te sientes mal por ser diferente. Empiezas a verte con compasión, empiezas a abrazar tu proceso, empiezas a sentirte bien en tu piel, y desde ahí, desde ese lugar más amable contigo, ya no necesitas competir, ni destacar, ni demostrar. Solo necesitas ser y ser ya suficiente, porque nadie más va a ocupar tu lugar en el mundo. Nadie más tiene tu voz, tu mirada, tu historia. Eres irrepetible. Y eso no es frase de agenda, es una realidad. Y si algún día olvidas lo que vales, mira todo lo que has superado. Mira la fuerza que tienes para seguir amando. Aunque te hayan roto, mira la entereza que aún vive en ti, aunque te hayan fallado. Mira tu forma de levantarte. Una vez más, aunque ya no sabías cómo,
Eso no lo tiene cualquiera. Eso no lo enseña nadie. Eso se gana viviendo, sintiendo, fallando, pero también volviendo a ti. Y si sientes que todos avanzan y tú no, recuerda esto: la flor no compite con la que está al lado, solo florece. Y tú estás floreciendo, aunque a veces no lo veas, aunque nadie te lo diga, aunque el proceso sea lento, estás volviendo a ti. Y eso es todo lo que importa, decía Carl Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y eso aplica tanto al autodominio, porque lo que no reconoces en ti, lo que rechazas, lo que escondes por vergüenza, lo que tapas para encajar, lo que finges que no existe, eso termina controlándote. Te domina el miedo a que te descubran, te domina la necesidad de aprobación, te domina la culpa por no ser como otros esperan, y ahí sin darte cuenta, ya no estás viviendo, estás actuando. Y lo más grave es que ese personaje que te inventaste para gustar termina reemplazando a quien realmente eres. Por eso el autodominio también es quitarte máscaras, es mirarte sin adornos, sin defensas, sin filtros y decirte: sí, tengo heridas, pero también tengo luz. No necesitas ser perfecto para merecer la paz. No necesitas estar completamente sanado para valorarte, porque nadie llega al autodominio desde la perfección. Todos llegamos desde la falta, desde la crisis, desde ese momento en que ya no podemos seguir mintiéndonos. Ese instante en el que te miras al espejo y por fin dices: no puedo más con esta versión de mí. Y en lugar de juzgarte, eliges comprenderte. En lugar de esconder lo que sientes, lo abrazas. En lugar de exigirte ser fuerte todo el tiempo, te permites quebrarte un poco. Y en ese pequeño acto de autoconciencia empieza la transformación. Porque cuando te das la libertad de ser quien eres, con todo lo que eso implica, la disciplina ya no se siente como algo que tienes que merecer. Se siente como algo natural, como un motor interno que luego se refleja fuera. Y sí, eso cambiará tus acciones. Cambiará lo que toleras, lo que eliges, lo que estás dispuesto a sostener. Ya no vas a implorar atención, ni a discutir por nimiedades, ni a comprometer tu dignidad para que alguien no se marche, porque tú ya no estás dispuesto a abandonarte a ti mismo por nadie. Y eso, aunque duela al principio, es libertad. Es empezar a asumir verdades incómodas, es dejar de justificar lo que no tiene justificación, es priorizarte sin sentir culpa, es elegirte aunque eso implique la pérdida de personas. Porque si para que alguien se quede tú tienes que traicionarte, esa persona no vale la pena y tú ya lo sabes. Lo sabes aquí en el pecho, en la razón, en ese cansancio que ya no quieres volver a sentir. La fortaleza estoica es también soltar la necesidad de tener razón, la necesidad de imponer tu voluntad, la necesidad de que todos te aprueben. A veces ser fuerte es simplemente darte permiso de detenerte, de decir no, de no dar explicaciones, de cerrar la puerta con firmeza, sin gritar. Es mirar lo que eres y no pedir disculpas por ello. Así sin más, porque ya no estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para habitarlo, para vivirlo, para sostenerlo con dignidad, y eso lo cambia todo. Después de una relación difícil, lo que más pesa no es la ausencia del otro, es el reencuentro contigo. Ese momento incómodo, extraño, vacío, donde ya no hay excusas para no enfrentarte, donde ya no puedes esconderte detrás de: es que él no me entiende, es que ella me confunde, es que si él cambiara. No, ya no está. Y lo que queda eres tú, con todo lo que cediste, con todo lo que callaste, con todo lo que ignoraste de ti, por permanecer ahí un poco más. Y no es fácil porque en ese silencio empiezan a hablar todas las voces de la razón que habías ignorado. Esa voz que te dijo: esto ya no es racional. Y tú la silenciaste. Esa voz que te decía: te estás perdiendo. Pero seguiste. Esa voz que te gritaba: no te pierdas más. Y tú, aún así, te quedaste. Y no se trata de culparte, no se trata de reconocer para corregir, porque cuando te haces cargo de tu realidad, empieza la verdadera curación. Y ahí, en ese primer tramo del camino hacia ti, hay incertidumbre. Claro que sí. Miedo a la soledad, miedo a no volver a conectar, miedo a encontrarte con partes de ti que dejaste en pausa por años. Pero también hay algo más. Hay una oportunidad.
porque por primera vez no estás tratando de salvar una relación, estás intentando salvarte a ti y eso es poderoso. Ya no estás esperando que te busquen, estás aprendiendo a escucharte. Ya no estás esperando una disculpa, estás trabajando en perdonarte a ti mismo. Ya no estás corriendo detrás de nadie, estás caminando hacia adentro. Y ese movimiento, aunque invisible, es fundamental, porque no hay viaje más profundo que el de volver a ti después de haber estado tanto tiempo fuera. Y no te voy a mentir, a veces vas a querer volver, no a la relación, sino a lo conocido, a lo predecible, a ese lugar donde al menos sabías lo que venía. Pero no vas a volver porque algo en ti ya cambió, y ese algo no tiene vuelta atrás. Empiezas a notar lo que antes ignorabas, empiezas a darte cuenta de lo que mereces, empiezas a construir una vida que ya no gira en torno al miedo, y un día, sin que lo esperes, sin haberlo planeado, vas a reírte con fuerza, de verdad, con esa risa libre, sin peso, sin culpa, y ahí vas a entender que estás volviendo no a quien eras antes de conocer a esa persona, sino a alguien nuevo, alguien más completo, alguien que pasó por el dolor, pero eligió quedarse con la lección, no con la herida. Eso es autocontrol. Elegir que lo que te pasó no defina quién eres. Elegir que tu valor no se negocie nunca más. Elegir que esta vez no te vas a soltar la mano, y si en algún momento sientes que estás retrocediendo, no te castigues. El progreso no es lineal. A veces das 5 pasos y retrocedes 2. Y eso también cuenta, porque lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo real. Con tus dudas, con tus días de debilidad, con tu necesidad de llorar sin motivo. Todo eso también es parte. Y tú lo estás haciendo bien, aunque a veces no lo veas. Aunque nadie te lo diga, lo estás haciendo bien porque por fin estás eligiéndote. Ella llegó a consulta con una voz baja, tranquila, pero cargada de resignación. La voy a llamar Mariana. Tenía 36 años, y cuando se sentó frente a mí por primera vez, lo dijo sin rodeos. Creo que no sé quién soy. Sin él, no lloraba, no se derrumbaba. Pero sus ojos hablaban de un cansancio muy hondo. Uno que venía de años de postergarse. Había estado con su pareja desde los 22, más de una década compartiendo cama, casa y rutina. Pero no un propósito, al menos no uno que la fortaleciera. Me hablaba de una relación sin violencia visible, sin gritos, sin infidelidades, pero también sin conexión. Me decía cosas como, yo hablaba y él no escuchaba. Yo pedía un abrazo y él cambiaba de tema. Yo soñaba con viajar y él solo quería que yo no me quejara. Nada grave, nada que pareciera justificarse en una denuncia, pero lo más cruel es que no había nada que le hiciera sentirse viva. Mariana no estaba con alguien que la dañaba activamente, estaba con alguien que la ignoraba pasivamente. Y eso, con los años, también rompe. Te rompe distinto, más lento, más silencioso, más hacia adentro, porque no hay una herida que puedas mostrar, pero sí un vacío que te va consumiendo. Ella me decía que cada vez hablaba menos, que ya ni pedía porque sabía que no iba a recibir. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Ella no venía a contarme cómo la habían maltratado. Venía a contarme cómo se había desaparecido a sí misma. Sin que nadie se diera cuenta, empezamos a trabajar no para reconstruir la pareja, sino para reconstruirla a ella, para que recordara su esencia, su razón, sus objetivos, sus deseos, para que volviera a vivir, no solo a existir en una relación que la extinguía. Y el proceso no fue fácil porque cada paso hacia ella era un paso lejos de él. Y cuando llevas años girando alrededor de alguien, moverte hacia otro eje duele. Duele por lo que dejas, pero también por lo que empieza a surgir. El miedo a estar sola, el miedo a equivocarse, el miedo a que nadie más la vea. Pero Mariana fue valiente y empezó a elegir. Empezó a decir no, a tener momentos sola, sin sentirse culpable, a poner límites suaves, pero firmes, y con cada límite iba volviendo a ella. Un día me miró con esa mirada que ya no tiembla y dijo algo que me marcó. Por fin entendí que no tengo que convencer a nadie de quererme. La disciplina que tengo que proteger es la mía hacia mí. Poco después, decidió irse sin escándalo, sin gritos, sin venganzas.
Se fue de ese espacio donde nunca fue escuchada para empezar a habitar uno donde por fin se escuchaba. Hoy Mariana vive sola, pero no está sola, está con ella, con su esencia, con su razón, con su nueva forma de mirar la vida, y eso no tiene precio. Ella no salió de una relación para encontrar otra, salió para encontrarse a sí misma, y ese es el acto de fortaleza más profundo que uno puede hacer. Tú que estás escuchando esto, tal vez te pareces un poco a ella, tal vez también te fuiste apagando, tal vez también dejaste de pedir, tal vez también te volviste invisible para no incomodar, y hoy estás volviendo a verte. Y si es así, te felicito. No por haber dejado a alguien, sino por haber empezado a elegirte a ti. Eso es disciplina. La disciplina no se pierde en un día. Se va erosionando lentamente en pequeñas frases que repites en silencio y terminas creyendo: no soy suficiente, siempre fallo, nadie me va a querer así. ¿Para qué intentarlo si seguro no puedo? Y sin darte cuenta, esas frases se te pegan al alma como si fueran verdad, pero no lo son. No naciste hablándote así. Aprendiste a tratarte como te trataron, cómo te miraron, cómo te hicieron sentir, y si creciste en un entorno donde no te valoraban, donde todo era crítica o indiferencia, donde la conexión era condicional, entonces, es lógico que ahora te cueste verte con respeto, porque nunca te enseñaron cómo se hace, cómo se cuida uno, cómo se respeta sin miedo, cómo se valida sin depender del exterior. Pero hoy ya no eres ese niño o esa niña que callaba por no molestar. Ya no estás atrapado en esa versión de ti que pedía permiso para existir. Hoy puedes empezar a hablarte distinto. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo. Porque nadie te escucha tanto como tú mismo. Nadie está contigo en cada instante como tú lo estás. Y si tú eres tu peor juez, vivirás sintiéndote en deuda, inadecuado, insuficiente. Pero si tú decides empezar a hablarte con ecuanimidad, a corregirte con lógica, a sostenerte, en vez de hundirte, todo empieza a transformarse. No es magia, es práctica. Cada vez que te equivocas y te dices: soy un desastre, puedes elegir decir: estoy aprendiendo. Cada vez que te mires al espejo buscando defectos, puedes elegir buscar tu luz. Y sí, al inicio no te lo vas a creer porque la mente no cambia de la noche a la mañana. Pero si fuiste capaz de maltratarte durante años, también eres capaz de enseñarte a tratarte bien. Perfecto. Aquí tienes el texto reescrito siguiendo tu pedido. Empieza con un hook en forma de ¿alguna vez te has? Que dure unos 15 segundos, con tono inspirador, profundo, suave pero firme para mujeres. Y después desarrolla la introducción y la parte extendida, respetando la fuerza y la dirección del mensaje. ¿Alguna vez te has sorprendido dándolo todo por los demás y dejando para después lo que tú realmente necesitabas? ¿Alguna vez has sentido que tu valor dependía de que alguien más te lo reconociera? Si es así, quédate, porque esto no va de culpas, va de despertar. Hola, gracias por estar aquí, por regalarte este espacio, por quedarte a escucharte a través de mis palabras. Hoy, vamos a hablar de algo que quizás debiste aprender hace años, pero que nadie te enseñó. O quizás sí lo escuchaste alguna vez, pero lo confundiste con debilidad, con rendición o con apatía. Hoy vamos a hablar de ti, de lo que eres, de lo que has sido, de lo que has soportado y de lo que ya no puedes seguir ignorando. Vamos a hablar de la autodisciplina estoica, no como un discurso vacío, ni como una frase bonita para compartir en redes. Vamos a hablar desde la adversidad, desde la esencia, desde esa parte tuya que te ha estado llamando y que tantas veces has silenciado. Esa voz que te recuerda que no puedes seguir viviendo esperando la validación de otros, que no puedes seguir dándolo todo mientras tú te quedas vacía. Te lo pregunto directo: ¿cuántas veces te dejaste al final? ¿Cuántas veces diste lo que no tenías? ¿Cuántas veces esperaste que alguien te hiciera sentir suficiente? Y no, no te juzgo. Te entiendo. Todos hemos buscado afuera lo que no sabíamos darnos por dentro. Pero llega un momento en que no se puede más. Un momento en el que entiendes que cuidarte, ponerte límites y respetar tu tiempo no es egoísmo, es dignidad. Ese momento es ahora. Y aquí, juntas, vamos a recordarte que no debes a nadie tu silencio, tu paz, ni tu energía.
Porque cuando aprendes a sostenerte desde adentro, el mundo deja de tener poder sobre ti. Llega un punto donde la razón te dice, basta, donde el cuerpo se enferma. Por tanto, olvido propio, donde la tristeza te visita sin razón, y te das cuenta que el abandono más fuerte fue el tuyo, y ahí empieza todo. Porque disciplinarte no es olvidarte, no es desaparecer para que el otro brille, no es callarte lo que sientes por miedo a perderlo. Disciplinarte no es adaptarte a cualquier precio, ni quedarte donde ya no hay lugar para ti. La indiferencia no debería doler todo el tiempo. Y tú, sí tú, mereces una tranquilidad que no te destruya. Y esa tranquilidad empieza por ti, cuando te miras al espejo y no te insultas, cuando te tratas con rigor, cuando decides no perseguir a quien no te ve, cuando respetas tus límites, cuando eliges la paz antes que el drama. Eso también es disciplina y es de las más difíciles porque nadie te aplaude por eso. Pero es ahí donde se define tu valor, porque si tú no te respetas, ¿quién lo hará? Si tú no te priorizas, ¿quién lo hará? Si tú no te eliges, ¿quién te va a elegir de verdad? Y no se trata de volverte alguien frío, ni de dejar de sentir. Se trata de sentir distinto, de sentir desde la plenitud, de sentir desde la verdad, y no desde la necesidad. Tú no necesitas que alguien te salve. Tú no necesitas que alguien te dé sentido. Tú no necesitas que alguien te complete. Tú ya eres todo eso que buscabas. En otros, solo te falta recordarlo y lo sé. Habrá días en que te cueste, días en que extrañes, días en que vuelvas a mirar atrás, y está bien. Esto no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de serte fiel, incluso cuando nadie te entienda, incluso cuando te sientas solo, incluso cuando ames a alguien y aún así decidas irte para no perderte a ti. Eso es autodisciplina real. Porque controlarte no es solo ponerte una mascarilla, ni leer frases estoicas en redes, ni comprarte algo bonito. Controlarte es tomar decisiones difíciles. Es decir, no cuando te tiembla la voz, es alejarte de lo que sabes que no te hace bien, aunque todavía lo desees. Controlarte es mirar tus heridas y no esconderlas. Es aceptarlas y decirte, aún con esto merezco la tranquilidad. Y sí, vas a perder gente en el camino, pero también vas a recuperar algo más grande, tu entereza. No viniste al mundo a suplicar amor, ni a tolerar migajas, ni a quedarte en relaciones que te apagan. Viniste a vivir, a crecer, a brillar, y quien esté contigo tendrá que estar a la altura de la serenidad que tú ya te estás dando. Y si no llega nadie, estás bien igual, porque aprendiste que la compañía más valiosa es la tuya. A veces el abandono no empieza con un grito, ni con una traición, ni con una ausencia, empieza con algo más sutil. Con ese no pasa nada cuando sí pasa. Con ese yo aguanto cuando ya no puedes más. Con ese lo importante es que él o ella esté bien. Aunque tú te estés desmoronando por dentro y así sin darte cuenta empiezas a irte de ti, poquito a poco te vas dejando en segundo plano, te vas apagando, empiezas a justificar todo, su mal humor, su frialdad, su indiferencia, su falta de tiempo, su falta de afecto, y tú sigues ahí esperando que cambie, esperando que un día vea todo lo que haces, esperando que vuelva a ser como antes, y en esa espera te vas perdiendo. Te dejas de escuchar, te miras con desprecio, te hablas mal, te criticas por sentir demasiado, por pedir lo mínimo, por ser quien eres. Y te digo algo con la razón en la mano, cuando una persona se deja sola tantas veces, el alma empieza a cerrarse. Se cierra para protegerse, se cierra para no sentir más, se cierra porque ya no aguanta tanto rechazo, ni siquiera el propio. Y cuando el alma se cierra, empiezas a sobrevivir. En vez de vivir, te levantas sin ganas. Vas al trabajo como un robot. Estás en reuniones con la cabeza en otro lado, ríes sin alegría, y en la noche cuando apagas la luz, todo el peso te cae encima. Te preguntas, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuándo te volviste esa versión tan opaca de ti? ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo fue que empezaste a conformarte con tan poco? Y la respuesta es dura, pero es real. Fue el día que elegiste a otro por encima de ti, una y otra vez. Y no te culpo. Muchos lo hacen porque tenemos miedo. Miedo a estar solos. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que nadie más nos quiera.
Pero te prometo algo, el precio de no amarte es más alto que cualquier soledad, porque la soledad pasa, pero el abandono propio deja marcas que tardan años en borrarse. Tú no viniste a esta vida para rogar amor, ni para perseguir a quien no quiere quedarse, ni para achicarte para encajar. Viniste a reconocerte, a expandirte, a ser tú. Y para eso necesitas reaprender algo fundamental. Estar solo no es el problema. El problema es estar contigo y no soportarte, no cuidarte, no escucharte, no amarte. Por eso el trabajo no es conseguir a alguien, es recuperarte a ti. Esa parte tuya que se cayó por miedo a molestar. Esa parte tuya que se conformó con lo que hubiera esa parte tuya, que dejó de soñar en grande, porque pensó que nadie la iba a acompañar. Esa parte merece volver, y solo tú puedes traerla de vuelta. ¿Cómo? Con actos simples, pero poderosos. Dormir bien, comer sin culpa, decirte cosas precisas, dejar de compararte, alejarte de quienes te apagan, abrazarte cuando nadie lo hace, y sobre todo, hablarte con honor. Aunque no te sientas perfecto, aunque te hayas equivocado, aunque tengas miedo, porque el autodominio no es soberbia, es compasión, es paciencia, es cuidar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Y te lo repito con el alma, nadie va a darte la tranquilidad que tú no te das. Podrán admirarte, desearte, adorarte, pero si tú no te crees digno, vas a sabotearlo todo, vas a rechazarlo, vas a desconfiar, porque la calma que recibes siempre tiene el límite del respeto que crees merecer. Y eso, querida mujer, es lo que hoy estás sanando. Tu idea de lo que vales, tu forma de tratarte, tu forma de mirar tu historia y decir, sí, me equivoqué, pero sigo siendo alguien digno de respeto. Y si nadie lo ve, tú lo vas a ver. Y eso basta, y eso empieza todo. A veces creemos que el autodominio es un gran acto de valentía, a un día especial, en el que nos levantamos, y de pronto entendemos todo. Pero no es así. El autodominio no llega como un trueno, llega como una brisa suave, como algo que apenas se siente, pero que empieza a cambiarlo todo. Es ese momento en que eliges responderte con paciencia cuando antes te hablabas con rabia. Es ese instante en que ya no te esfuerzas a quedarte donde te duele. Aunque aún tengas ganas, es ese segundo en el que respiras profundo y en vez de enviar ese mensaje que sabes que no debes enviar, eliges soltar. Eso también es autocontrol. Autocontrolarte no es solo decirte soy suficiente frente al espejo. Autocontrolarte es actuar como alguien que lo cree, aunque todavía te tiemble la voz. Es mirar esa foto con él o con ella y no ir corriendo a recordar cada detalle, sino quedarte en el presente, en tu presente, que no necesita compararse con lo que fue, porque la nostalgia a veces nos juega en contra, nos hace romantizar. Lo que en realidad nos rompió te hace creer que fue tu culpa, que si hubiera sido distinto, más paciente, más delgado, más fuerte, más callada, más alegre, más lo que sea, todo habría salido mejor. Pero no, no era tu culpa que alguien no supiera amarte, no era tu culpa que no se quedara, no era tu culpa que no te eligiera. Eso era su historia, su proceso, su confusión. Y tú no estás aquí para cargar con lo que otros no pudieron resolver. Tú estás aquí para sanar lo tuyo, para abrazarte tú, para dejar de convertir el apego en sacrificio. Y es duro porque nos enseñaron que amar es aguantar, que amar es entender siempre, que amar es quedarte aunque te duela, porque el amor todo lo puede, pero el desapego no debería doler todo el tiempo, no debería confundirte, no debería hacerte sentir menos. La tranquilidad verdadera te sostiene, te eleva, te hace sentir más tú, no menos. Y si eso no está, si tienes que apagar tu esencia para encajar, si tienes que cambiar todo para que no te dejen, eso no es apego, eso es miedo. Y tú no naciste para vivir desde el miedo, naciste para amar desde la plenitud, desde la certeza de que mereces algo bonito, algo claro, algo que no te haga sentir en competencia constante, algo que no te quite el sueño por angustia. Y ese algo empieza cuando tú te tratas así, cuando tú te hablas sin juicio, cuando te esperas, cuando no te abandonas por nadie, cuando decides sanar lo que otros rompieron sin tocar a nadie más. Eso es fuerza, eso es poder.
Eso es autodominio en su forma más pura, y nadie te lo puede dar porque nadie ha vivido lo que tú viviste. Nadie ha sentido lo que tú callaste. Nadie ha llorado lo que tú no supiste explicar. Solo tú sabes lo que costó estar de pie hoy. Solo tú sabes las veces que estuviste a punto de rendirte y no lo hiciste. Y por eso, aunque no siempre te lo digan, aunque nadie te lo reconozca, te lo digo yo. Gracias por quedarte contigo. Gracias por no soltarte. Gracias por hacerte cargo de lo que otros no supieron cuidar. Y si estás empezando este camino, o si sientes que retrocedes, no te castigues. Todo lo que se hace con honor, aunque sea lento, aunque duela, aunque a veces no tenga resultados inmediatos, funciona tarde o temprano. Tu alma va a notar el cambio, y ese día te vas a mirar al espejo, y ya no vas a ver a alguien roto. Vas a ver a alguien real, a alguien humano, alguien que con todo y sus cicatrices siguió adelante. Cuando uno empieza a caminar hacia el autodominio, no lo hace desde la cima, lo hace desde abajo, desde el suelo mismo, desde ahí donde te sientes poco, donde piensas que nadie te va a querer si te ven tal cual eres, donde te escondes detrás de lo que das porque no sabes recibir. Y muchas veces llegas a ese punto sin darte cuenta porque normalizaste tanto el abandono propio, que ya no sabes cuándo fue que te dejaste de amar. Me acuerdo de una mujer estoica, vamos a llamarla Julia, tenía 42 años y vino a consulta porque su pareja de 9 años la había dejado de un día para otro. Ya no siento nada, le dijo él. Y se fue sin pelea, sin reclamos, sin drama. Solo se fue y Julia se quedó entera con la vida ordenada, pero vacía, con las cosas en su lugar. Pero el alma perdida durante las primeras sesiones no paraba de justificarse. Decía que había sido buena mujer, que nunca lo traicionó, que siempre trabajó, que cumplió con todo lo que había que cumplir, pero no entendía por qué se había ido. Y a medida que fuimos abriendo su historia, lo que apareció no fue falta de amor hacia él, sino falta de amor hacia sí misma. Porque Julia no sabía quién era sin su pareja. No tenía hobbies, no tenía amigos cercanos, no tenía identidad propia, todo giraba en torno a él. Y eso, aunque no lo veamos al inicio, termina asfixiando, porque no se trata solo de darlo todo, se trata de no dejar de ser una misma por amar. Y Julia se había dejado por completo, no por maldad, no por debilidad, sino por no haber aprendido nunca a validarse sola. Durante años creyó que la compañía se ganaba siendo útil, resolviendo todo, estando siempre disponible, aguantando incluso cuando no podía más. Pero eso no es autocontrol, eso es miedo a no ser suficiente. Y el miedo nunca sostiene una relación verdadera. El miedo pide, el autodominio real ofrece sin perderse, sin desaparecer. El proceso de Julia fue lento, doloroso, con recaídas, con noches de silencio profundo, pero fue valiente. Empezó a hacer cosas por sí misma, cosas que antes pensaba que no podía hacer. Viajar sola, comer en un restaurante sin compañía, aprender algo nuevo sin la necesidad de compartirlo. Y ahí, en esa soledad bien vivida, empezó a encontrarse. Ya no esperaba que nadie le devolviera lo que dio. Ya no se culpaba por no haberlo visto venir. Ya no tenía miedo a estar sola porque se tenía a sí misma, y por primera vez en su vida eso le bastaba. La última vez que la vi, me dijo algo que todavía me acompaña. No sabía que yo podía ser suficiente para mí. Siempre pensé que necesitaba a alguien para sentir que valgo, pero ahora entiendo que valgo simplemente porque existo, y eso es autocontrol en su forma más profunda. No necesitar que alguien te vea para saber que estás viva. Y tú que estás escuchando esto ahora, quizá también te sientas como Julia. Alguna vez se sintió vacío, invisible, fuera de lugar. Y quiero decirte algo, con toda la honestidad del mundo, tú también puedes volver a ti. Tú también puedes aprender a respetarte. Tú también puedes soltar la idea de que necesitas ser perfecto para merecer algo bueno. Porque no es cierto. El autodominio no te exige ser alguien más. Te invita a ser tú sin culpa, sin miedo, sin prisa. Solo tú. Y cuando llegas ahí, cuando te habitas completo, ya no hay nadie que pueda vaciarte otra vez. Una de las formas más silenciosas de destruir el autodominio es compararte todo el tiempo. Compararte con lo que ves, con lo que te muestran, con lo que crees que debería ser y no te das cuenta.
pero eso te va pagando porque siempre hay alguien que parece más feliz, más exitoso, más atractivo, más amado, más fuerte, más seguro. Siempre hay alguien que parece tener lo que tú sientes que te falta. Y digo, parece porque eso es lo que muchas veces es una apariencia. Porque nadie publica su herida, su vacío, su insomnio, su ansiedad. Lo que ves no es toda la historia, pero igual te comparas, igual sientes que no alcanzas, igual te cuestionas tu valor. Y así es como el autodominio empieza a fracturarse cuando tú ya no te ves desde ti, sino desde lo que los demás proyectan, cuando tu punto de partida deja de ser tu proceso y se convierte en la vida de otro. Y eso es injusto contigo, porque tú no tienes que correr al ritmo de nadie. Tú tienes tu tiempo, tu historia, tus razones, tu propia manera de florecer. Lo que a otro le tomó 1 año, a ti te puede tomar 5, y eso no te hace menos, te hace humano. Porque el autodominio no es una carrera, es un camino que se recorre con pasos firmes, a veces lentos, pero firmes. Y cada paso que das, aunque nadie lo vea, es crecimiento. Cuando te levantas y haces la cama con orden, cuando te pones ropa que te hace sentir cómodo, cuando eliges comer algo que te nutre, cuando dejas de seguir a personas que te hacen sentir insuficiente, cuando apagas el celular para tener paz, cuando decides no responder ese mensaje que sabes que no mereces, eso también es autocontrol. Y no es poco, es muchísimo, porque estás empezando a elegirte en vez de perseguir la validación de otros. Y eso cambia tu energía, cambia tu cuerpo, cambia tu mente. Ya no te hablas con odio, ya no te obligas a encajar, ya no te sientes mal por ser diferente. Empiezas a verte con compasión, empiezas a abrazar tu proceso, empiezas a sentirte bien en tu piel, y desde ahí, desde ese lugar más amable contigo, ya no necesitas competir, ni destacar ni demostrar. Solo necesitas ser y ser ya suficiente, porque nadie más va a ocupar tu lugar en el mundo. Nadie más tiene tu voz, tu mirada, tu historia. Eres irrepetible. Y eso no es frase de agenda, es una realidad. Y si algún día olvidas lo que vales, mira todo lo que has superado. Mira la fuerza que tienes para seguir amando. Aunque te hayan roto, mira la entereza que aún vive en ti. Aunque te hayan fallado, mira tu forma de levantarte. Una vez más, aunque ya no sabías cómo, eso no lo tiene cualquiera. Eso no lo enseña nadie. Eso se gana viviendo, sintiendo, fallando, pero también volviendo a ti. Y si sientes que todos avanzan y tú no, recuerda esto: la flor no compite con la que está al lado, solo florece. Y tú estás floreciendo, aunque a veces no lo veas, aunque nadie te lo diga, aunque el proceso sea lento, estás volviendo a ti. Y eso es todo lo que importa, decía Carl Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y eso aplica tanto al autodominio, porque lo que no reconoces en ti, lo que rechazas, lo que escondes por vergüenza, lo que tapas para encajar, lo que finges que no existe, eso termina controlándote. Te domina el miedo a que te descubran, te domina la necesidad de aprobación, te domina la culpa por no ser como otros esperan, y ahí sin darte cuenta, ya no estás viviendo, estás actuando. Y lo más grave es que ese personaje que te inventaste para gustar termina reemplazando a quien realmente eres. Por eso el autodominio también es quitarte máscaras, es mirarte sin adornos, sin defensas, sin filtros y decirte, sí, tengo heridas, pero también tengo luz. No necesitas ser perfecto para merecer la paz. No necesitas estar completamente sanado para valorarte, porque nadie llega al autodominio desde la perfección. Todos llegamos desde la falta, desde la crisis, desde ese momento en que ya no podemos seguir mintiéndonos, ese instante en el que te miras al espejo y por fin dices, no puedo más con esta versión de mí. Y en lugar de juzgarte, eliges comprenderte. En lugar de esconder lo que sientes, lo abrazas. En lugar de exigirte ser fuerte todo el tiempo, te permites quebrarte un poco. Y, en ese pequeño acto de autoconciencia, empieza la transformación. Porque cuando te das la libertad de ser quien eres, con todo lo que eso implica, la disciplina ya no se siente como algo que tienes que merecer. Se siente como algo natural, como un motor interno que luego se refleja fuera. Y sí,
Eso cambiará tus acciones. Cambiará lo que toleras, lo que eliges, lo que estás dispuesto a sostener. Ya no vas a implorar atención, ni a discutir por nimiedades, ni a comprometer tu dignidad para que alguien no se marche, porque tú ya no estás dispuesto a abandonarte a ti mismo por nadie. Y eso, aunque duela al principio, es libertad. Es empezar a asumir verdades incómodas. Es dejar de justificar lo que no tiene justificación. Es priorizarte sin sentir culpa. Es elegirte, aunque eso implique la pérdida de personas. Porque si para que alguien se quede tú tienes que traicionarte, esa persona no vale la pena. Y tú ya lo sabes. Lo sabes aquí en el pecho, en la razón, en ese cansancio que ya no quieres volver a sentir. La fortaleza estoica es también soltar la necesidad de tener razón, la necesidad de imponer tu voluntad, la necesidad de que todos te aprueben. A veces ser fuerte es simplemente darte permiso de detenerte, de decir no, de no dar explicaciones, de cerrar la puerta con firmeza, sin gritar. Es mirar lo que eres y no pedir disculpas por ello. Así sin más, porque ya no estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para habitarlo, para vivirlo, para sostenerlo con dignidad, y eso lo cambia todo. Después de una relación difícil, lo que más pesa no es la ausencia del otro, es el reencuentro contigo. Ese momento incómodo, extraño, vacío, donde ya no hay excusas para no enfrentarte, donde ya no puedes esconderte detrás de, es que él no me entiende, es que ella me confunde, es que si él cambiara, no, ya no está. Y lo que queda eres tú, con todo lo que cediste, con todo lo que callaste, con todo lo que ignoraste de ti, por permanecer ahí un poco más. Y no es fácil porque en ese silencio empiezan a hablar todas las voces de la razón que habías ignorado. Esa voz que te dijo, esto ya no es racional, y tú la silenciaste. Esa voz que te decía, te estás perdiendo, pero seguiste. Esa voz que te gritaba, no te pierdas más. Y tú, aún así, te quedaste. Y no se trata de culparte, no se trata de reconocer para corregir, porque cuando te haces cargo de tu realidad, empieza la verdadera curación. Y ahí, en ese primer tramo del camino hacia ti, hay incertidumbre. Claro que sí. Miedo a la soledad, miedo a no volver a conectar, miedo a encontrarte con partes de ti que dejaste en pausa por años. Pero también hay algo más. Hay una oportunidad, porque por primera vez no estás tratando de salvar una relación, estás intentando salvarte a ti, y eso es poderoso. Ya no estás esperando que te busquen, estás aprendiendo a escucharte. Ya no estás esperando una disculpa, estás trabajando en perdonarte a ti mismo. Ya no estás corriendo detrás de nadie, estás caminando hacia adentro. Y ese movimiento, aunque invisible, es fundamental, porque no hay viaje más profundo que el de volver a ti después de haber estado tanto tiempo fuera. Y no te voy a mentir, a veces vas a querer volver, no a la relación, sino a lo conocido, a lo predecible, a ese lugar donde al menos sabías lo que venía. Pero no vas a volver porque algo en ti ya cambió, y ese algo no tiene vuelta atrás. Empiezas a notar lo que antes ignorabas. Empiezas a darte cuenta de lo que mereces. Empiezas a construir una vida que ya no gira en torno al miedo, y un día, sin que lo esperes, sin haberlo planeado, vas a reírte con fuerza, de verdad, con esa risa libre, sin peso, sin culpa. Y ahí vas a entender que estás volviendo no a quien eras antes de conocer a esa persona, sino a alguien nuevo, alguien más completo, alguien que pasó por el dolor, pero eligió quedarse con la lección, no con la herida. Eso es autocontrol. Elegir que lo que te pasó no defina quién eres. Elegir que tu valor no se negocie nunca más. Elegir que esta vez no te vas a soltar la mano, y si en algún momento sientes que estás retrocediendo, no te castigues. El progreso no es lineal. A veces das 5 pasos y retrocedes 2. Y eso también cuenta, porque lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo real. Con tus dudas, con tus días de debilidad, con tu necesidad de llorar sin motivo. Todo eso también es parte. Y tú lo estás haciendo bien, aunque a veces no lo veas, aunque nadie te lo diga, lo estás haciendo bien porque por fin estás eligiéndote. Ella llegó a consulta con una voz baja, tranquila, pero cargada de resignación.
La voy a llamar Mariana. Tenía 36 años, y cuando se sentó frente a mí por primera vez, lo dijo sin rodeos. Creo que no sé quién soy. Sin él, no lloraba, no se derrumbaba. Pero sus ojos hablaban de un cansancio muy hondo. Uno que venía de años de postergarse. Había estado con su pareja desde los 22, más de una década compartiendo cama, casa y rutina. Pero no un propósito, al menos no uno que la fortaleciera. Me hablaba de una relación sin violencia visible, sin gritos, sin infidelidades, pero también sin conexión. Me decía cosas como, yo hablaba y él no escuchaba. Yo pedía un abrazo y él cambiaba de tema. Yo soñaba con viajar y él solo quería que yo no me quejara. Nada grave, nada que pareciera justificarse en una denuncia. Pero lo más cruel es que no había nada que le hiciera sentirse viva. Mariana no estaba con alguien que la dañaba activamente, estaba con alguien que la ignoraba pasivamente. Y eso, con los años, también rompe. Te rompe distinto, más lento, más silencioso, más hacia adentro, porque no hay una herida que puedas mostrar, pero sí un vacío que te va consumiendo. Ella me decía que cada vez hablaba menos, que ya ni pedía porque sabía que no iba a recibir. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Ella no venía a contarme cómo la habían maltratado. Venía a contarme cómo se había desaparecido a sí misma. Sin que nadie se diera cuenta, empezamos a trabajar no para reconstruir la pareja, sino para reconstruirla a ella, para que recordara su esencia, su razón, sus objetivos, sus deseos, para que volviera a vivir, no solo a existir en una relación que la extinguía. Y el proceso no fue fácil, porque cada paso hacia ella era un paso lejos de él. Y cuando llevas años girando alrededor de alguien, moverte hacia otro eje duele. Duele por lo que dejas, pero también por lo que empieza a surgir. El miedo a estar sola, el miedo a equivocarse, el miedo a que nadie más la vea. Pero Mariana fue valiente y empezó a elegir. Empezó a decir no, a tener momentos sola, sin sentirse culpable, a poner límites suaves, pero firmes, y con cada límite iba volviendo a ella. Un día me miró con esa mirada que ya no tiembla y dijo algo que me marcó. Por fin entendí que no tengo que convencer a nadie de quererme. La disciplina que tengo que proteger es la mía hacia mí. Poco después, decidió irse sin escándalo, sin gritos, sin venganzas. Se fue de ese espacio donde nunca fue escuchada para empezar a habitar uno donde por fin se escuchaba. Hoy Mariana vive sola, pero no está sola. Está con ella, con su esencia, con su razón, con su nueva forma de mirar la vida, y eso no tiene precio. Ella no salió de una relación para encontrar otra. Salió para encontrarse a sí misma, y ese es el acto de fortaleza más profundo que uno puede hacer. Tú que estás escuchando esto, tal vez te pareces un poco a ella, tal vez también te fuiste apagando, tal vez también dejaste de pedir, tal vez también te volviste invisible para no incomodar y hoy estás volviendo a verte. Y si es así, te felicito. No por haber dejado a alguien, sino por haber empezado a elegirte a ti. Eso es disciplina. La disciplina no se pierde en un día. Se va erosionando lentamente en pequeñas frases que repites en silencio y terminas creyendo. No soy suficiente, siempre fallo, nadie me va a querer así. ¿Para qué intentarlo si seguro no puedo? Y sin darte cuenta, esas frases se te pegan al alma como si fueran verdad. Pero no lo son. No naciste hablándote así. Aprendiste a tratarte como te trataron, cómo te miraron, cómo te hicieron sentir, y si creciste en un entorno donde no te valoraban, donde todo era crítica o indiferencia, donde la conexión era condicional, entonces, es lógico que ahora te cueste verte con respeto, porque nunca te enseñaron cómo se hace, cómo se cuida uno, cómo se respeta sin miedo, cómo se valida sin depender del exterior. Pero hoy ya no eres ese niño o esa niña que callaba por no molestar. Ya no estás atrapado en esa versión de ti, que pedía permiso para existir. Hoy puedes empezar a hablarte distinto. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo. Porque nadie te escucha tanto como tú mismo. Nadie está contigo en cada instante como tú lo estás. Y si tú eres tu peor juez, vivirás sintiéndote en deuda, inadecuado, insuficiente. Pero si tú decides empezar a hablarte con ecuanimidad,
a corregirte con lógica, a sostenerte, en vez de hundirte, todo empieza a transformarse. No es magia, es práctica. Cada vez que te equivocas y te dices, soy un desastre, puedes elegir decir, estoy aprendiendo. Cada vez que te mires al espejo buscando defectos, puedes elegir buscar tu luz. Y sí, al inicio no te lo vas a creer porque la mente no cambia de la noche a la mañana. Pero si fuiste capaz de maltratarte durante años, también eres capaz de enseñarte a tratarte bien. Y esa es la base de la fortaleza estoica verdadera. No es hablarte bonito un día, es comprometerte contigo todos los días, incluso cuando te sientas mal, incluso cuando tengas dudas, incluso cuando recaigas, sobre todo ahí. Porque en los momentos en que más te fallaste, en que más te abandonaste, en que más necesitaste comprensión y no la tuviste, ahí es donde tienes que volver a ti y decirte, no pasa nada, sigo aquí contigo. Y eso, esa lealtad contigo es lo que te reconstruye. No el aplauso externo, no la nueva relación que llegue, no el éxito que consigas, es tu voz interna la que te define. Es cómo te hablas cuando nadie te escucha, es cómo te abrazas cuando nadie te ve. Eso es lo que edifica tu autoestima. Y si hoy estás harto de tu propio diálogo tóxico, de sentir que eres tu peor enemigo, de sabotear tus intentos, de mirar tu reflejo con rechazo, te entiendo. Pero también te digo esto, puedes cambiar esa voz, puedes volverla tu aliada, puedes entrenarla, puedes enseñarle que mereces respeto incluso de ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando esa voz empiece a sonar más suave, más racional, más controlada, vas a sentir algo nuevo. Paz. Paz de estar contigo sin huir. Paz de estar en silencio sin atacarte. Paz de no tener que fingir que estás bien, porque sabes que contigo siempre puedes ser quien eres. No siempre te valoraron bien. Y eso dejó marcas. Y ojo, esto no es para culpar, es para entender. Porque mientras no entiendas de dónde viene la forma en que te hablas, en que te relacionas, en que te saboteas, vas a seguir repitiendo sin saber. Muchas mujeres crecen creyendo que el valor es algo que se gana, que hay que hacer cosas para merecerlo, que hay que ser buenas, rendir, callar, adaptarse, complacer, porque eso fue lo que aprendieron en casa. Si solo te miraban cuando cumplías, si solo te abrazaban cuando te portabas bien, si te comparaban todo el tiempo, si te corregían sin explicarte, si nunca te dijeron que estabas bien tal como eras, entonces es lógico que hoy como adulto no sepas cómo darte valor sin exigirte primero. Es lógico que hoy no sepas cómo darte permiso para descansar, para equivocarte, para sentirte suficiente, aunque no estés produciendo. Y sí, eso duele. Duele reconocer que las personas que más debieron cuidarte no supieron cómo hacerlo. Duele ver que creciste buscando valor en lugares donde solo encontraste exigencia, crítica, frialdad, ausencia. Pero también eso puede sanar si estás dispuesto a mirar tu historia sin quedarte a vivir en ella. Porque el objetivo no es quedarte atrapado en el pasado. El objetivo es entender para soltar, y al soltar, te haces cargo tú. Tú te conviertes en ese adulto que no tuviste. Tú empiezas a darte lo que nadie supo darte. Ese abrazo, ese lo hiciste bien, ese no pasa nada si fallas, ese yo te acompaño, y no importa si nadie te lo dio antes, tú puedes dártelo ahora. Y eso no es poco, eso es inmenso, porque la fortaleza estoica también es reeducarte, es sanar al niño o niña herida que fuiste, es mirar atrás sin miedo y decir, sí, eso me dolió, pero ya no me define, no me dijeron que era suficiente, pero yo puedo empezar a decírmelo. No me protegieron, pero hoy me protejo yo. Y eso cambia el juego, porque ya no estás esperando que mamá te reconozca, que papá te valore, que tus hermanos te acepten, que tu familia te entienda. Ya no te defines desde ahí. Tomas lo que sirvió y lo que no lo sueltas con desapego, con respeto, pero también con firmeza, porque nadie más puede vivir tu vida por ti. Nadie más puede decidir si vales o no, solo tú. Y cuando por fin te das cuenta de eso, empiezas a caminar distinto, con más libertad, con más verdad, con más control, porque ya no estás buscando pertenecer a un molde viejo, estás creando uno nuevo, el tuyo hecho de lo que tú eres, de lo que tú elijas, de lo que tú mereces. Y eso es lo más valiente que puedes hacer.
Cuando comienzas a fortalecer el autocontrol, no solo cambias tú, también cambia tu entorno. Y eso no siempre es fácil, porque cuando tú empiezas a priorizarte, a cuidar tu paz, a decir no, sin culpa, a no dar explicaciones, a proteger tu energía, muchos van a molestarse, no porque estés haciendo algo malo, sino porque ya no estás haciendo lo que ellos esperaban. Y ahí es donde tienes que estar más fuerte que nunca. Ahí es donde se pone a prueba tu decisión de no volver atrás, porque te van a decir que cambiaste y sí cambiaste para bien. Te van a decir que ya no eres como antes. Y claro, antes te anulabas para no incomodar. Te van a acusar de egoísta, pero tú sabes que no es egoísmo, es dignidad. Y no tienes que justificarlo. El autocontrol no necesita aprobación, necesita coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que buscas y lo que permites, entre lo que quieres y lo que estás dispuesto a sostener. Y cuando esa coherencia aparece, aparecen también los límites, porque ya no estás para complacer a todo el mundo, ya no estás para tolerar bromas que duelen, comentarios que lastiman, invitaciones que no quieres aceptar, presencias que te agotan. Y no se trata de pelear, se trata de posicionarte, de decir con tu energía, yo ya no voy a permitirme menos. Y eso hace ruido, porque el sistema que te rodea se acomodó a tu antigua versión, esa que siempre estaba, esa que decía sí, aunque no quería, esa que se tragaba el enojo para no incomodar, esa que aguantaba todo, pero tú ya no eres esa versión, y eso molesta a quienes se beneficiaban de tu silencio. Por eso, cuando empiezas a poner límites, vas a perder gente, y eso está bien, porque no estás perdiendo disciplina, estás perdiendo dependencia, estás perdiendo relaciones unilaterales, estás perdiendo lo que ya no vibra con tu nueva forma de valorarte. Y aunque al principio te duela, con el tiempo lo vas a te agradecer. Vas a agradecer no tener que fingir más, no tener que hacerte pequeño para encajar, no tener que actuar para ser aceptado. Vas a empezar a disfrutar del alivio de ser tú completo, sin disculpas. Y ahí es cuando te das cuenta de que los límites no alejan la conexión verdadera, la filtran. Porque quien te valora de verdad, te quiere libre, te quiere claro, te quiere real, no necesita que te traiciones para quedarse. Quien te respeta de verdad, respeta tu no. Te escucha cuando marcas distancia, no se ofende si necesitas espacio. No te manipula para que vuelvas a lo de antes. Porque la relación sana no exige que te rompas para que el otro esté cómodo, y tú mereces una relación sana. Pero para llegar ahí, primero tienes que elegirte tú. Aunque eso implique cerrar puertas, aunque eso implique decepcionar a otros, aunque eso implique caminar un rato sola, porque no hay soledad más dolorosa que la que sientes cuando estás rodeada de personas y aún así no puedes ser tú. No debes a nadie tu silencio, no debes a nadie tu disponibilidad constante, no debes a nadie tu energía, no debes tu amor propio a nada ni a nadie. Lo que sí te debes es lealtad contigo. Y si para cuidarte tienes que alejarte, hazlo sin culpa, sin explicaciones largas, sin dudar. Tu paz no es negociable. Tu dignidad no se discute. Tu salud emocional es prioridad. Y quien no lo entienda, simplemente no te merece. Gabriel tenía 39 años y vino a terapia por insistencia de su hermana. Decía que no creía en eso de hablar con un psicólogo, que él podía solo, que ya se le iba a pasar, como si el alma pudiera repararse con el paso del tiempo solamente, pero el dolor no se le pasaba. Había salido de una relación de casi 5 años, donde en apariencia todo parecía ir bien. Ella era amable, compañera, sonreía mucho en público, tenían fotos felices y planes de futuro. Pero en lo cotidiano, Gabriel sentía que algo estaba mal, y cada vez que él expresaba una emoción, era juzgado, que cuando necesitaba contención, ella cambiaba de tema, que cuando él tenía un mal día, todo se volvía sobre ella. Y así fue aprendiendo a callarse, a guardarse todo, a seguir funcionando, aunque por dentro se sentía solo. Lo curioso es que Gabriel no venía a terapia a hablar de ella, venía a hablar de él, de por qué había permitido tanto, de por qué le costaba tanto poner límites, de por qué se sentía tan vacío aún después de cortar. Y fue ahí donde apareció el núcleo de su historia. Gabriel no sabía amarse porque nunca se sintió autorizado a necesitar amor. De chico le dijeron que los hombres no lloran, que hay que aguantar, que si hablas mucho de lo que sentís te volves débil.
Y él lo creyó. Lo grabó tan profundo que aprendió a vivir como si no necesitara a nadie, como si fuera autosuficiente siempre. Pero eso también cansa, también enferma, también duele, porque nadie es una isla. Y cuando vives así, desconectado de ti, terminas buscando amor donde no te cuidan, soportando vínculos fríos, solo para no parecer necesitado, quedándote en relaciones donde no hay amor. Pero sin rutina, Gabriel se dio cuenta de que había estado más enfocado en ser el hombre ideal que en preguntarse si esa relación realmente lo hacía feliz, y esa toma de conciencia fue dura. Porque no se trata solo de decir me quiero, se trata de mirar de frente tus propios abandonos internos. Las veces que no hablaste, las veces que te tragaste el llanto, las veces que fingiste estar bien solo para que nadie te preguntara nada. Y así como Mariana un día se eligió a ella, Gabriel tuvo que aprender a elegirse a sí mismo, aunque no supiera cómo se hacía, aunque le temblaran las manos al tomar decisiones nuevas. Empezó a ir al gimnasio, pero no para verse mejor, sino para sentirse más fuerte por dentro. Empezó a salir solo, a viajar sin explicar tanto, a dormir en paz, a no estar todo el tiempo disponible para quienes solo lo buscaban cuando les convenía, y poco a poco se sintió más suyo. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no buscaba a su ex en cada mujer que conocía, ya no idealizaba el pasado. Empezó a construir un presente con sentido, uno donde él también importaba, y me dijo algo muy simple, pero muy poderoso. Por primera vez en mi vida, estoy conmigo sin sentirme solo. Eso es amor propio. Eso es volver a ti y tú que estás del otro lado. Quizás también hayas sentido que tenías que aguantar más de la cuenta, que si decías lo que sentías eras débil, que si ponías límites eras demasiado o exagerado, pero no es así. No estás hecho para soportar dolor todo el tiempo. Estás hecho para construir vínculos reales, donde puedas ser quien eres sin miedo. Y si estás empezando a hacerlo, a hablar más claro, a escucharte más, a darte lo que por años te negaste. Felicidades, estás volviendo a ti, y eso es lo más valiente que puedes hacer. Cuando te empiezas a amar de verdad, no todo se vuelve más fácil. Al principio incluso, puede volverse más incómodo, porque hay algo que nos cuesta aceptar. El precio de amarte es no gustarle a todo el mundo. Y eso a veces duele porque estamos entrenados desde chicos para complacer, para no molestar, para agradar, incluso cuando eso implica traicionarnos desde pequeños. Aprendemos a adaptarnos, a sonreír aunque estemos tristes, a callar aunque algo nos moleste, a vestirnos, hablar, actuar y decidir para que el otro nos acepte. Y un día, cuando por fin eliges amarte, empiezas a romper todo eso, y ahí llegan las miradas, los comentarios, las críticas, los juicios disfrazados de «te lo digo por tu bien». Te dicen «has cambiado mucho». Ya no eres como antes, porque ahora te alejas, te estás volviendo raro, estás muy a la defensiva. Parece que ahora te crees más. Pero tú sabes que no es arrogancia, es claridad. No te crees más, te crees suficiente, y eso incomoda, porque cuando tú cambias sin querer, obligas a los demás a mirarse también, y no todos quieren hacerlo. Entonces te señalan, porque es más fácil cuestionarte que cuestionarse ellos mismos, y ahí es donde entra en juego tu amor propio. Ahí es donde tienes que sostenerte fuerte, firme, aunque a tu alrededor te cuestionen. Tienes que recordarte a ti mismo por qué empezaste este camino. Tienes que volver a ese dolor inicial que te empujó a cambiar, a ese vacío que ya no querías sentir más, a esa promesa silenciosa que te hiciste un día. No voy a volver a abandonarme por nadie. Y no, no tienes que dar explicaciones, no tienes que justificar tus límites, no tienes que pedir permiso para ser quien eres. Tu vida no está en votación. Tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. Tú sabes las veces que callaste por miedo, las veces que fingiste por necesidad, las veces que sonreíste mientras por dentro te desarmabas. Y ahora que por fin estás construyendo algo sólido, algo tuyo, algo que nace desde adentro, no dejes que una opinión ajena te saque de tu centro, porque la gente siempre va a opinar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, incluso si haces todo bien, siempre va a haber alguien que critique, que cuestione, que no entienda. Y eso está bien.
No viniste al mundo a ser entendido por todos. Viniste a ser auténtico. Y la autenticidad a veces es incómoda, a veces asusta, a veces aleja, pero también libera, también atrae a quienes vibran contigo, también abre puertas reales. Porque cuando tú te muestras tal como eres, puede que pierdas algunas cosas, pero nunca te pierdes a ti. Y eso vale más que cualquier aprobación externa. Así que si estás sintiendo miedo, si dudas de ti cuando te critican, si te preguntas si hiciste bien en cambiar, respira. Y recuérdalo, no estás solo, no estás loca, no estás exagerando, estás despertando. Y eso siempre genera ruido. Pero tú sigue, aunque tiemble todo, aunque haya miedo, aunque aún no veas con claridad el camino. Sigue, porque del otro lado de esa incomodidad estás tú. Tú en tu versión más libre, más consciente, más plena. Y esa versión vale cada paso. A veces no es amor lo que te ata, es necesidad, es miedo, es vacío no resuelto. Y ese vacío, cuando no lo miras, cuando no lo sanas, cuando no lo llenas contigo, lo terminas llenando con cualquier persona que te dé un poco de atención, aunque no te quiera bien, aunque no te vea, aunque te lastime, porque en la dependencia emocional no se trata del otro, se trata de ti, de cómo tú te relacionas contigo mismo, de cuánto crees que vales, de cuánto miedo tienes de quedarte solo. Y eso puede volverse una cárcel. Empiezas a justificar lo injustificable, a aguantar lo que antes no hubieras tolerado, a quedarte en lugares donde tu alma ya se fue, solo por no enfrentar ese silencio que llega cuando estás contigo, solo por no verte, por no escucharte, por no recordar que sí puedes estar bien sin nadie al lado, pero no estás mal por sentir miedo. Es humano. Es comprensible porque muchos fuimos criados con la idea de que el amor lo era todo, que si no tienes pareja algo falta, que si estás solo, estás incompleto, y eso es una gran mentira, Ian. No estás incompleto, no te falta una mitad. Tú eres entero, tú eres completa. Lo que necesitas no es a otro para estar bien. Lo que necesitas es volver a ti, a esa parte que se perdió, tratando de retener a esa parte que se olvidó de sí por priorizar a alguien más, a esa parte que un día dijo, yo me arreglo después. Y ese después ya llegó. Porque si tú no te eliges, si tú no te haces cargo de ti, nadie más lo va a hacer. La dependencia emocional no se sana con más amor de afuera, se sana con más amor hacia adentro. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, cuando no necesitas que te escriban para sentirte valioso, cuando no haces malabares para que el otro no se vaya, ahí estás sanando. Cuando dejas de revisar si está en línea, cuando dejas de perseguir migajas, cuando eliges dormir en paz antes que dormir acompañado, pero en angustia, ahí estás creciendo. Y sí duele. Claro que duele, porque cortar la dependencia es como desintoxicarse. Te duele el cuerpo, el alma, la piel. Te duele dejar lo que conocías, aunque sepas que ya no te sirve. Pero ese dolor es parte del proceso. Es la señal de que algo dentro de ti está despertando, y un día sin darte cuenta, te vas a levantar y vas a sentir algo diferente. Ligereza. Vas a notar que ya no revisas tanto el celular, que ya no te defines por la atención que recibes, que ya no necesitas que alguien más te diga que vales porque ya lo sabes, porque ya lo sientes, porque ya aprendiste a darte lo que antes pedías con urgencia. Y no te estoy diciendo que nunca más vas a necesitar a nadie. Te estoy diciendo que cuando te ames ya no vas a necesitar desde la carencia, sino desde la elección. Vas a elegir compartir, no llenar vacíos. Vas a elegir sumar, no rogar. Vas a elegir quedarte contigo, aunque no llegue nadie, aunque no conteste, aunque no vuelva. Y eso es libertad emocional. Ese momento donde por fin puedes mirar tu vida y decir con calma, no necesito que me amen para saber que valgo, porque hay algo que nadie te enseña y que es fundamental para amarte bien. Aprender a recibir lo bueno, y parece sencillo, ¿no? Pero cuando no te sientes merecedor, cuando en el fondo crees que lo bueno no es para ti, cuando te acostumbraste a sobrevivir, no a disfrutar, empiezas a sabotear cada cosa linda que la vida te ofrece. Te regalan algo y dices, ¿pero por qué? Es mucho, no tenías que hacerlo. Te elogian y respondes riendo incómodo. Va, no es para tanto, tú sí que exageras, no fue gran cosa. Te ofrecen amor sano y dudas.
Te ofrecen una oportunidad y te escondes. Te ofrecen respeto y desconfías, porque no sabes qué hacer con eso. Porque en tu sistema emocional, el sufrimiento es lo familiar, el rechazo es lo esperado, la escasez es lo conocido, y todo lo que se salga de ahí te incomoda. Aunque te guste, aunque lo desees, aunque lo hayas soñado. Y entonces lo alejas, no porque no lo quieras, sino porque no sabes cómo sostenerlo. Y ahí entra el trabajo más profundo de amor propio. Recordarte cada día que tú mereces lo bueno, sin tener que pagarlo con dolor, sin tener que sacrificar tu dignidad, sin tener que demostrarlo todo el tiempo, sin tener que ganártelo con sufrimiento, solo por existir, solo por ser tú. Pero eso a veces cuesta creerlo, sobre todo si creciste en un entorno donde lo bueno era escaso, donde el amor era a cambio de algo, donde todo tenía un precio emocional. Y ahora que la vida te empieza a dar cosas lindas, no sabes cómo sostenerlas, cómo disfrutarlas, cómo no sabotearlas. Pero se puede. Puedes entrenarte para recibir sin culpa. Puedes empezar a quedarte con lo que antes te asustaba. Puedes aprender a no devolverte cada cosa buena que te llega. Y no se trata de arrogancia, se trata de sanar tu receptor interno. Esa parte tuya que siempre espera lo peor. Esa parte que cree que lo bueno dura poco, que lo bueno es para otros, no para ti. Merecer no significa que todo va a salir perfecto. Significa que tú no te vas a seguir rechazando lo que la vida te quiere dar. Y eso empieza en lo pequeño, cuando aceptas un cumplido sin justificarlo, cuando disfrutas una comida sin contar calorías, cuando dices gracias en vez de no era necesario, cuando no te disculpas por estar feliz, cuando no pides perdón por tener éxito, cuando no escondes tu brillo para no incomodar. Eso es merecer. Es vivir sabiendo que tú también tienes derecho a lo bello, a lo pleno, a lo abundante. Y no porque seas perfecto, sino porque eres humano. Y si hay una frase que me gustaría que te lleves hoy, una que ojalá empieces a repetirte hasta creerla, es esta. No tengo que sufrir para merecer amor. No tengo que sacrificarme para ser visto. No tengo que aguantar para no estar solo. No tengo que pagar con dolor cada instante de alegría. Porque el verdadero amor, el que nace de ti hacia ti, no te castiga, te abraza. Y cuando aprendes a vivir desde ahí, todo cambia. Porque ya no buscas amor para sobrevivir, lo compartes desde la abundancia que construiste por dentro. Porque cuando empiezas a amarte, empiezas a ver distinto. Cosas que antes tolerabas, ya no puedes sostenerlas. Personas que antes defendías, ahora ya no te hacen bien. Lugares donde antes reías, ahora te hacen sentir extraño. Pensamientos que te acompañaron años, ahora se sienten pesados. Y ahí es cuando sabes que estás cambiando, no porque dejes de querer, sino porque por fin estás queriéndote a ti también. Y eso implica decisiones, decisiones que tal vez has estado postergando hace tiempo, como soltar a alguien que amas pero que no te suma, como alejarte de amistades que te drenan, como salir de espacios donde no puedes ser tú, como dejar de pensar que tienes que arreglar a todos para que te valoren. Y eso no es fácil porque soltar no siempre se siente como alivio inmediato. A veces primero se siente como pérdida, como vacío, como nostalgia. Pero si no lo sueltas, te quedas estancado, y por no enfrentar el duelo, te niegas la evolución. Mucha gente dice que quiere cambiar, que quiere crecer, que quiere sanar, pero no están dispuestos a soltar lo que ya no vibra con su nueva versión. Y ahí es donde te quedas atrapado en una vida que ya no se siente tuya, en vínculos que te aprietan, en rutinas que te apagan, en pensamientos que te persiguen. Soltar no es perder, es elegir. Es decirle que sí a algo nuevo, aunque aún no sepas qué es, pero sabiendo que lo de antes ya no va contigo, y tú lo sabes, lo sientes en el cuerpo, en el pecho, en esa incomodidad que no se va. Cuando ya no puedes forzar lo que antes sostenías con tanto esfuerzo, es momento de hacer espacio. No hay crecimiento sin pérdida. No hay evolución sin renuncia. No hay amor propio sin dejar ir lo que te rompe, y no todo lo que sueltas es malo. A veces simplemente ya cumplió su ciclo, y eso también hay que honrarlo. Honrar al que fuiste, al que necesitó ciertas cosas, al que aguantó lo que hoy ya no tolerarías. Ese tú también mereces tu compasión. No lo juzgues. Agradécele y déjalo ir.
porque para construir lo nuevo tienes que vaciarte de lo viejo. Y sí, puede que te dé miedo porque el vacío asusta, porque lo desconocido incomoda, pero también libera. Libera tu energía, tu mente, tu tiempo, tu corazón. Y ahí empieza la transformación. Cuando ya no estás gastando energía en sostener lo insostenible, te queda fuerza para lo que sí, para lo que fluye, para lo que te enciende, para lo que te hace bien. Y es ahí donde empiezas a ver la diferencia. Empiezas a caminar más liviano, empiezas a respirar distinto, empiezas a tomar decisiones sin culpa, empiezas a reconocerte en el espejo sin disimulos, porque ya no estás dividido por dentro, estás alineado con tu verdad y eso no lo cambia nadie. Así que si hoy sientes que hay algo que ya no va contigo, si hay un vínculo que duele más de lo que da, si hay una costumbre que repites pero ya no disfrutas, si hay una máscara que sostienes solo para que no te rechacen, tal vez es momento de dejarla ir. No por enojo, no por orgullo, sino por amor. Amor por ti. Porque no puedes construir una vida real desde un lugar que ya no te refleja, y tú mereces una vida que se parezca a quien realmente eres, no a quien aprendiste a ser para sobrevivir. Porque cuando no te amas lo suficiente, cuando aún no has construido un vínculo fuerte contigo, tu mirada se va hacia afuera y empiezas a medirte con la vida de otros, con sus cuerpos, con sus logros, con sus parejas, con sus palabras, con sus publicaciones y lo haces sin darte cuenta, porque en el fondo estás buscando una referencia, algo que te diga si vas bien, si estás a la altura, si eres suficiente, pero eso nunca funciona porque cada vez que te comparas te estás rechazando. Estás diciendo sin palabras que no eres suficiente como eres, y ahí empieza el desgaste. Te esfuerzas más, no por ti, sino para parecerte a alguien más. Te cambias el cuerpo, la voz, las ideas, para encajar en un molde que ni siquiera sabes si es real. Empiezas a cuestionarte todo. ¿Por qué no tengo pareja si soy buena persona? ¿Por qué no me va tan bien como a él? ¿Por qué mi vida no se ve así? Y en el fondo, ¿sabes qué? Estás comparando tú, detrás de escena, con el escenario montado de los demás. Nadie muestra sus heridas con filtro. Nadie publica sus noches de ansiedad. Nadie comparte sus inseguridades más profundas. Pero tú las tienes y crees que eso te hace menos, cuando en realidad eso te hace humano. Y aquí es donde entra el verdadero amor propio. Porque amarse no es decirte todo está perfecto. Es poder decirte, así como estoy, estoy bien. A este ritmo, con mis tiempos, con mi historia, con mis errores, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y eso es válido, eso es digno, eso merece respeto. Pero para eso tienes que dejar de mirar al costado y empezar a mirar adentro, porque nadie tiene tu historia. Nadie vivió lo que tú viviste, nadie cargó con lo que tú cargaste, nadie sintió lo que tú sentiste en silencio durante años. Entonces, ¿por qué sigues juzgando tu proceso con la vara de otra persona? Eso es violencia emocional contra ti. Y lo peor es que muchas veces esa comparación ni siquiera es consciente, es automática. Abres el celular y ves lo que deberías tener. Miras al otro y piensas que tú estás atrasado. Ves una foto y tu mente te ataca con un «mira cómo deberías verte». Pero todo eso es ilusión, porque lo que importa no se ve en una imagen. Se siente por dentro y ahí es donde tú estás haciendo el verdadero trabajo. Cada vez que eliges escucharte, cada vez que respetas tu ritmo, cada vez que no cedes a la presión externa, cada vez que te dices, voy bien, aunque nadie te aplauda, ahí estás sanando. Y si hoy te estás comparando, si hoy sientes que vas lento, que no logras lo que otros sí, que te falta algo, detente, respira profundo y recuérdate esto. Tú no estás en una carrera, estás en un camino, y el único paso que importa es el tuyo, no el que alguien más dio, no el que esperaban de ti, no el que otros ya alcanzaron, el tuyo. Y si ese paso es lento pero firme, es perfecto, porque no necesitas correr, necesitas avanzar en dirección a ti, y eso ya lo estás haciendo. Lo que te dices cuando nadie te escucha, eso marca la diferencia, porque tú puedes mostrar una cara fuerte ante los demás, puedes dar consejos, puedes sonreír, puedes vestirte bien y funcionar cada día como si nada pasara. Pero si tu mente es un campo de batalla, si lo que te dices cuando estás solo es cruel, exigente, desvalorizante,
entonces estás viviendo en guerra contigo y nadie sobrevive a eso sin consecuencias. Hay personas que no necesitan enemigos porque se bastan ellas mismas para destruirse cada vez que cometen un error, cada vez que se miran al espejo, cada vez que no logran lo que esperaban y no nacieron así. Aprendieron a tratarse como las trataron. Aprendieron que su valor dependía del rendimiento, de la apariencia, de cuán útiles fueran para los demás. Y claro, cuando algo falla, cuando no eres perfecto, cuando no alcanzas las expectativas que te pusiste, tu mente te ataca. Siempre haces lo mismo. Eres un desastre. ¿Para qué lo intentas? Nadie te va a querer así. Y eso no es pensamiento, eso es violencia. Una violencia silenciosa, invisible para los demás, pero devastadora para ti, porque la mente se convierte en un eco constante, y si ese eco está lleno de reproches, ¿cómo vas a construir amor propio ahí? Por eso necesitas convertirte en un refugio, no en una amenaza. Necesitas aprender a hablarte con compasión, no con mentira, no con autoengaño, con compasión real del tipo que dice, esto dolió. Sí, pero no me hace menos. Fallé. Sí, pero eso no define mi valor. No estoy donde quiero, pero me estoy acercando. Y eso es un cambio profundo. Porque cuando tu voz interna cambia, cambia todo. Dejas de buscar afuera lo que puedes darte tú. Dejas de necesitar validación constante. Dejas de permitir que los errores te destruyan y empiezas a acompañarte, a consolarte, a sostenerte. Te conviertes en el tipo de persona que tú necesitabas cuando eras niño, en ese adulto que no juzga, que no compara, que no presiona. Ese adulto que abraza, que guía, que escucha y créeme, no hay nada más poderoso que eso. Porque cuando aprendes a hablarte bien, a mirarte con amor, incluso en tu peor versión, entonces nada ni nadie puede destruirte desde afuera, porque tú ya no estás en contra tuya, ya no te saboteas, ya no te castigas, ya no te niegas lo que mereces, y eso es paz. Así que te invito a hacer este ejercicio cada día. Antes de dormir, frente al espejo, cuando te levantes, cuando te equivoques, pregúntate, ¿la forma en que me estoy hablando es la misma forma en que hablaría a alguien que amo? Si la respuesta es no, corrígelo. No te castigues por hacerlo mal. Corrígelo con amor. Hazlo diferente. Trátate como quieres que el mundo te trate. Porque el primer amor empieza en tu voz interna. Y cuando esa voz se convierte en un refugio, cuando tú eres tu primer lugar seguro, todo lo demás se acomoda. A veces estás bien, fuerte, consciente, claro, y de pronto, sin aviso, una canción, una fecha, una mirada, un recuerdo, y vuelves a sentir lo mismo de antes, esa nostalgia, esa angustia, ese nudo en el pecho que pensaste que ya había soltado, y te preguntas, ¿de qué sirvió todo si sigo sintiéndome así? ¿No debería estar mejor ya? ¿Por qué me pasa esto si yo ya superé esta etapa? Y ahí empieza el castigo. Te juzgas, te comparas con tu yo de antes, te cuestionas y sientes que fracasaste. Pero no, no fracasaste. Lo que pasa es que sanar no es lineal. Sanar es un camino lleno de curvas. A veces retrocedes para tomar más impulso. A veces vuelves a lo mismo, pero desde otro lugar, con más conciencia, con más herramientas, con más capacidad de observarte sin lastimarte. Y eso también es avance, porque antes esa tristeza te destruía. Hoy solo te incomoda. Antes te tiraba días enteros. Hoy tal vez es solo un rato. Antes te lo creías todo. Hoy sabes que es una emoción pasajera. Eso es progreso, aunque duela, aunque no lo parezca, porque el objetivo no es nunca más sentir dolor. El objetivo es que el dolor ya no te arrastre, que no te haga olvidar todo lo que vales, que no borre todo lo que has construido. Y para eso tienes que tratarte con ternura, especialmente cuando caes, porque no te necesitas fuerte todo el tiempo. Te necesitas presente, te necesitas sincero, te necesitas amable contigo mismo. Y sí, hay días que no vas a poder más, días en los que te vas a sentir pequeño, confundido, cansado. Pero incluso en esos días puedes seguir eligiéndote, no con grandes gestos, sino con cosas simples. Descansar, comer bien, pedir ayuda, escribir lo que sientes,
Llorar sin culpa. Decir, hoy no puedo, sin sentir que estás fallando. Eso también es amor propio. Amarte en tu caos, no solo en tu orden. Sostenerte en tu sombra, no solo en tu luz. Y hay algo que quiero que recuerdes siempre. Estás más avanzado de lo que crees. Porque ahora cuando caes, sabes que es temporal. Sabes que no te define. Sabes que tienes salida y eso hace toda la diferencia. Así que la próxima vez que recaigas, no digas, volví al inicio. Di, estoy atravesando otra capa de esta herida y voy a salir más fuerte. Porque vas a salir. Lo has hecho antes y puedes hacerlo otra vez. Solo no te sueltes, no te abandones. Justo ahora, cuando ya llegaste tan lejos, abrázate más fuerte y sigue caminando. Aunque duela, aunque no tengas fuerzas, aunque no sepas cómo sigue, porque cada paso es una declaración de amor hacia ti. Hay una diferencia enorme entre decidir para agradar y decidir para respetarte, entre elegir lo que esperan de ti y elegir lo que tú sabes que necesitas. Y esa diferencia cambia tu vida. Porque cuando no te amas lo suficiente, vives consultando al mundo, esperando que alguien te diga qué hacer, esperando que te aprueben, esperando que te confirmen que vas por buen camino. Y esa espera te desgasta, te vuelve dependiente, te llena de dudas, te hace sentir que si te equivocas no tienes permiso de empezar de nuevo. Pero cuando te amas, no necesitas que nadie te dé permiso. Tú mismo te autorizas, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en ti lo suficiente como para seguir tu intuición. Y eso es poderoso porque la vida está hecha de decisiones pequeñas y grandes, visibles y silenciosas. Y cada vez que eliges desde el miedo, te alejas un poco más de ti. Pero cada vez que eliges desde el amor, aunque tiembles, aunque dudes, aunque no tengas garantías, estás volviendo a ti. Decidir desde el amor propio es cambiar de carrera. Aunque a tu familia no le guste, terminar una relación donde no hay cuidado, aunque aún haya apego, empezar de cero en otro lugar, aunque nadie lo entienda, decir, no, aunque el otro se enoje, elegirte, aunque eso implique decepcionar a alguien más, porque ya entendiste que tu paz vale más, que tu salud emocional no es negociable, que tu tiempo no se regala a cualquiera, que tu energía no es un premio para quien no sabe valorarla. Y claro, no es fácil porque tomar decisiones desde el amor propio implica perder cosas, implica soltar seguridades, implica enfrentar la incomodidad de ser tú, incluso cuando eso moleste, pero lo que ganas es incalculable. Ganas coherencia, ganas fuerza interna, ganas libertad, ganas respeto por ti mismo y poco a poco empiezas a construir una vida que sí se parece a quien eres, no a quien fingías ser, no a quien los demás necesitaban que fueras, sino a ti en tu verdad más profunda, en tu honestidad más cruda, en tu luz más real. Y eso es amor, no el amor de cuento, sino el amor consciente, el amor que se elige todos los días, el amor que no te abandona, incluso cuando te caes. Así que si hoy estás frente a una decisión difícil, si sientes miedo, si no sabes qué camino tomar, no preguntes qué debería hacer. Pregúntate, ¿qué decisión me acerca más a mí? ¿Qué me hace sentir en paz? Incluso si me da miedo y sigue esa dirección, aunque duela, aunque sea incierto, aunque nadie lo entienda, porque lo más importante es que tú te entiendas, que tú te seas leal, que tú te sostengas. Y si lo haces, te prometo que el resto con el tiempo se acomoda. Has caminado mucho, más de lo que a veces reconoces, más de lo que los demás alcanzan a ver. Has llorado en silencio, has tenido que fingir que estabas bien, has dormido con el corazón roto y al día siguiente seguiste adelante. Has amado a quienes no te cuidaron, has dado más de lo que te dabas a ti. Has aguantado cosas que hoy no tolerarías ni por un segundo. Y a pesar de todo eso, a pesar de las heridas, de las recaídas, de los días en que pensaste rendirte, aquí estás escuchando esto, buscándote, acercándote, rescatándote. Y eso ya es una forma de amor, no perfecta, no de película, no sin dudas, pero es amor del más valiente, porque no cualquiera tiene el coraje de enfrentarse a sí mismo, de soltar lo que duele, de mirar al pasado sin victimismo, de perdonarse,
de reconstruirse desde las ruinas emocionales. Tú lo estás haciendo y eso merece respeto. Así que hoy, antes de cerrar este espacio, quiero decirte algo muy simple, pero muy necesario. Gracias por no haberte rendido contigo. Gracias por seguir buscando. Gracias por elegir sanar aunque duela. Gracias por dejarte acompañar, aunque no siempre sepas cómo. Gracias por ser tan humano, tan real, tan tú. Y si en algún momento vuelves a perderte, si olvidas todo lo que aprendiste, si sientes que retrocedes, si te caes, no te castigues. Solo vuelve a este lugar, vuelve a tu centro, vuelve a tu raíz, vuelve a tu voz. Esa que ya aprendió a decir, hoy también me elijo, porque al final de todo el verdadero amor de tu vida ha estado contigo desde siempre. No necesita flores, ni promesas, ni likes. Solo necesita que no lo abandones, que no lo ignores, que no lo trates como opción. Ese amor eres tú. Tú cuando te abrazas en soledad. Tú cuando te celebras sin esperar a nadie. Tú cuando te miras al espejo y dices, no soy perfecto, pero soy real. Y eso basta, porque basta. Eres suficiente. Y si lo olvidas, vuelve aquí y escúchalo otra vez. 1000 veces, las que necesites hasta que esa verdad se quede a vivir dentro de ti. Gracias por estar, gracias por confiar, gracias por permitir que esta voz te acompañe un tramo del camino. Pero ahora te toca a ti caminar con más firmeza, cuidarte con más ternura, amarte con más conciencia, no para ser mejor que nadie, sino para ser más tú que nunca y desde ahí vivir. Gracias de verdad.